Saraí Martínez, un servidor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Saraí, Marcos, qué gusto saludarle, a sus órdenes. Ya 30 de julio, ¿verdad? Un mes que ha sido bastante difícil en cuanto a la contingencia y pues aquí estamos a sus órdenes. Así es, secretario, muy agradecidos de poder conversar con usted como todas las mañanas, sobre todo para conocer el estatus de cómo va avanzando esta situación en el estado de Guanajuato, que todavía en el semáforo de reactivación se encuentra en rojo. Sí, y estamos en rojo porque seguimos teniendo más de 500 casos por día. El día de ayer, 540 casos, con lo cual rebasamos los 21,000 y llegamos a 21,428 casos. Ya tenemos casi 12,000 casos recuperados, eso también hay que comentarlo. Del total de estos casos que se han confirmado, 11,976 se han recuperado, y ya están regresando a hacer su vida. Algunos están en casa todavía en rehabilitación, pero sigue habiendo defunciones, lamentablemente 18 defunciones. De los municipios que más casos han confirmado para el día de ayer, por ejemplo, León con 200 casos, seguido de Irapuato con 122 casos, Salamanca también presenta 36, San Francisco del Rincón 24, Celaya 28. Es un incremento bastante considerable. Fíjate que del total de los casos que tenemos solo en León se encuentran 8,817 casos, seguidos por Irapuato, que tiene 2,420 casos ya, y Celaya 1,577. En el corredor industrial asociado a la movilidad, que muchas personas siguen saliendo de casa, son expuestos y son susceptibles, pues que se enferman. En León es importante decir que más de estos 8,000 casos que se han detectado en esta gran ciudad, casi 5,000 ya se han recuperado, 4,973 casos. Estamos ahorita trabajando en todos los municipios del estado para promover desde lo local la sanitización de sus casas. Eso es algo que también hay que comentar, que es muy importante, el enfatizar en la sanitización, en la limpieza desde los hogares, porque las personas están saliendo, se están movilizando. Entonces, enfatizar en las medidas de limpieza que ayudan también a evitar el contagio. Desde luego que al estar en rojo, si alguien tiene que salir, al estar en rojo en el semáforo, pues debe utilizar su cubrebocas, extremar todas las medidas de prevención. Y algo en lo que quisiera enfatizar es que no se debe especular en cuanto a los tratamientos. No existe un tratamiento específico como tal, lo hemos dicho y además lo hemos aprendido durante la contingencia. Se investigó, se experimentó durante este tiempo, desde el mes de diciembre prácticamente se identifica el primer caso en el país de China, con muchos tratamientos, con muchas alternativas de tratamiento. Sin embargo, pues hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no ha publicado que exista ya un tratamiento específico como tal. Entonces, hemos visto que muchas personas, en función de recomendaciones, de remedios caseros, tardan en llegar a los hospitales, llegan después de una semana en condiciones de gravedad. Son los pacientes que con mucha frecuencia se tienen que intubar, van a una terapia intensiva y algunos de ellos llegan a morir. Entonces, no hay que retrasar el tratamiento con remedios caseros, con recomendaciones de tratamientos que otras personas tomaron, porque el tratamiento es muy específico para cada persona, particularmente si se vive con hipertensión, con diabetes, con cáncer, porque estas personas no deberán de dejar de seguir suministrándose su tratamiento médico para evitar complicaciones. Así es, secretario, y es que llama la atención este tema, obviamente, porque se busca de alguna manera tener alternativas que ayuden a los pacientes. Sin embargo, hablando también de más que tiene que ver con esta situación que está pasando, si bien México entre el día de hoy y mañana se espera que a nivel mundial pase al tercer lugar, rebasando al Reino Unido en el caso de muertes. Solamente detrás de Estados Unidos y Brasil. Eso coloca a nuestro país en una situación muy complicada y está ahorita en el sexto, séptimo lugar en número de contagios. ¿A qué voy, secretario? Ustedes tuvieron ya reunión con el Consejo para poder determinar si hay o no regreso a clases el próximo 10 de agosto. Todo pareciera indicar que no,
Entonces, nos gustaría que si nos puede compartir, por favor, cómo va este trabajo que están realizando para el anuncio también de las listas y de los grupos en las escuelas. Tentativamente sería, tengo entendido, a finales del mes de agosto. La Federación el 3 de agosto estará haciendo el anuncio sobre el programa para nuestro país y además, pues un tema muy complicado, ¿no? Nos han hecho hacer comentarios y llegar situaciones que están pasando. Hay escuelas... obviamente se entiende el lado de las públicas que tienen un soporte por parte del Estado, pero hay escuelas privadas que se están viendo en una situación complicada, incluso de llegar a considerar el cierre de las mismas porque los padres de familia se están quedando sin trabajo y no están inscribiendo a sus niños de cara a lo que es el siguiente ciclo. Entonces, toda esta situación, ¿nos puede compartir poco a poco cómo va? Sí, cómo no. Depende de muchos factores, Marcos, bien lo has comentado, pero yo quiero enviar un mensaje con este ejemplo que acabas de mencionar. No debemos perder esa capacidad de asombro de lo que está pasando. Los niños se están quedando sin clases, las escuelas no tienen la capacidad de seguir adelante. La educación, igual que la salud en nuestro país, pues se distribuye entre lo público y lo privado, ¿verdad? Pero también son fuentes de empleo para muchas personas y sobre todo el rezago que están teniendo los pequeñitos en materia de educación, algo en lo que el Estado de Guanajuato ha estado trabajando muchísimo, tratando mucho, y digo depende de muchos factores, porque uno de los principales factores y variables que tenemos es que las personas no se expongan, en la medida de lo posible cada vez seamos más expertos en las medidas de protección y que este conocimiento lo llevemos a los niños. Todos los padres de familia deberán estar de la misma manera igual de involucrados que los mismos profesores, que las mismas autoridades educativas y sanitarias, porque ha sido muy difícil poder decir cuándo van a regresar los niños a la escuela mientras no haya condiciones de seguridad. Recordar que al reactivar las actividades educativas, pues se reactiva el principal movimiento que existe en todos los municipios, que es algo que hasta el momento se ha tenido más o menos controlado, pero se ha prolongado muchísimo. Entonces hoy te platico que tendremos una reunión con la Federación a partir de las 10 de la mañana, donde este es uno de los temas que se sigue tocando con frecuencia. Hasta el momento no ha habido esa definición, esperemos el posicionamiento de la Secretaría de Educación a nivel federal, el trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y con todo gusto les estaremos dando a conocer. Pero el impacto que ha tenido en todo lo socioeconómico, en la educación de los jóvenes, de los pequeñitos, pues ha sido impresionante y depende de la participación de todos nosotros. Siempre he insistido, las personas que no tengan por qué salir de casa, pues no salgan, planeen su día, es muy importante que si se tiene que salir, pues se siga saliendo con su cubrebocas, pero que se salga solamente a lo que se tiene que salir, regresar a casa y estar muy atentos de la información que se genera para saber cuál es el escenario. Se incrementa todos los días el número de casos que se hospitalizan, el número de funciones, el número de contagios, como lo hemos platicado, así que necesitamos que todas aquellas personas que seguimos siendo susceptibles, pues extrememos precaución. Así es, secretario. Y en este sentido, bueno, usted lo menciona y lo hemos mencionado también a través de los medios de comunicación, el quedarse en casa, pero los que no se pueden quedar en casa, que ya han tenido que regresar a sus actividades laborales y que justamente, pues ya lo sabemos, en el corredor industrial existe importante movilidad debido a todas estas empresas que han regresado pues ya a su actividad económica. En este sentido también y de la mano con la Secretaría de Salud, el trabajo en conjunto que se ha realizado para la aplicación de pruebas en los centros de trabajo. En el municipio de Irapuato se ha dado el anuncio de que arrancan en una primera fase con 2,000 pruebas que estarán dirigidas definitivamente a las empresas. ¿Esto cómo ayuda también para poder ayudarla en cuanto a proteger la salud de los trabajadores, pero de cada una de las familias de estos trabajadores? Desde luego que ayuda muchísimo en que los municipios se estén involucrando en identificar con la mayor oportunidad posible a los pacientes, porque la cadena de transmisión se corta en función de que podamos aislar a los casos inicialmente probables o sospechosos, y una prueba de laboratorio desde luego que nos ayudará a aislarlos y por otro lado con mayor seguridad a reincorporar al trabajo a las personas. Sin embargo hay que ser muy cuidadosos porque
A veces el momento en que se realiza la prueba todavía no es el momento para alcanzar la carga viral suficiente. Las pruebas, hay que decirlo, como lo hemos venido comentando, están dirigidas principalmente a quien tiene signos o síntomas de la enfermedad. Mientras tanto, hay que utilizar un cubrebocas. Sin embargo, es un tema que se tiene que estar revisando con mucha frecuencia porque es muy dinámico, el escenario cambia día con día, pero es muy bueno que los municipios cada vez se involucren más en este tipo de actividades que nos ayudan a contener el crecimiento de la epidemia y que además involucra a los dueños de las empresas que están participando activamente, preocupados y ocupados por no despedir a más personas en este tema de la reactivación económica, el impacto que se ha tenido. Entonces, creo que todo esto suma para que personas pues no pierdan su trabajo, pero debemos hacerlo de manera organizada, disciplinada y siempre con el apoyo de la autoridad municipal de salud y del Estado para no perder la vigilancia epidemiológica. Muy bien, secretario. Pues estamos atentos y pendientes a esta situación que obviamente a todos nos compete como ciudadanos en sumarnos a poder cuidarnos, cuidar de nosotros mismos para cuidar de los demás y en ese contexto ayudar, ¿no? Para que todo esto regrese a la activación económica que todos buscamos en cuanto al trabajo, a lo laboral que ya se ha comentado, a lo educativo y siempre haciendo el llamado a la población a que en verdad no lo echen en saco roto. De repente hemos platicado con personas, me he atrevido yo a preguntarle a la gente en los lugares donde he acudido, les digo, oye, ¿por qué no traes el cubrebocas? ¿O por qué no te lo pones bien? Y a veces se molestan, pero pues ni modo, o sea, si les dice uno, o nos ha tocado ver que no los dejan entrar a un lugar y uno se ingresa porque trae el cubrebocas y se molestan por eso. Entonces, pues es nada más hacerles el llamado de conciencia, porque mientras sigan con esa actitud, pues esto más se va a alargar. ¿Por qué? Porque van a seguir habiendo más contagios y mayores decesos. Eso es sumamente importante. Hay personas que se molestan porque se les solicita que utilicen el cubrebocas. Esto tiene como finalidad un bien superior, que es la salud, que es la vida de las personas, evitar que más gente, más niños, más mujeres embarazadas, adultos estén enfermando. Entonces ojalá todos podamos ser conscientes, cooperar. De verdad que ayuda muchísimo el utilizar un cubrebocas. Cada vez hay más evidencia científica al respecto. Países que lo han utilizado han disminuido mucho la tasa de transmisión siempre y cuando lo utilicemos prácticamente todos al convivir. Entonces tampoco se trata de manifestar que tengamos que convivir. Viene un fin de semana y yo les pido a todos los ciudadanos que este momento se mentalicen, que colaboremos para que haya un aislamiento voluntario este fin de semana después de salir del trabajo, y con eso eso es mucho, eso ayudaríamos muchísimo a cortar la cadena de transmisión. Así que pues muchas gracias y muy buen día, seguimos a tus órdenes. Igualmente, secretario, gracias por haber estado con nosotros y que tenga un maravilloso jueves. Igualmente, hasta luego, gusto saludar. Gracias al secretario, el doctor Daniel.